Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta segunda parte de farmacología del tracto respiratorio. Aquí vamos a seleccionar dos enfermedades frecuentes del tracto respiratorio, que son el complejo felino, el complejo respiratorio felino o la rinotraqueitis felina, y también las alergias. Hay muchas otras, no podemos cubrir todas, pero la cuestión es que se hagan una idea de cuáles son las terapias específicas que se podrían usar al menos en estas dos. Para empezar, el complejo respiratorio felino, el control básicamente radica en la prevención, ya que como ven, pues la infección primaria se produce por un herpes virus, el de tipo 1, y un calicivirus en el 85-90% de los casos. Y en realidad cuando el animal ya presenta la sintomatología, pues se puede hacer poquito para luchar contra los virus. Hay que básicamente prevenir que se produzca una complicación por infecciones secundarias por bacterias, que eso sí podría acabar con la vida del animal. Como ven, la vacunación contra estos virus pues no previene la infección crónica, es decir, el animal sí va a estar protegido frente a los virus, pero se puede igualmente contaminar con una cepa salvaje del virus y eliminarlo. Por tanto, por eso se dice que la mayoría de las vacunas pues esconden a veces los virus, a pesar de que el animal pues esté protegido frente a la enfermedad que producen esos patógenos que lleva la vacuna. Como ven, ahí también les pongo que si tuviésemos un colectivo de animales en un refugio y vamos a introducir un gato que en primer lugar está sano, y lo vamos a exponer al resto de animales, pues probablemente esos virus normalmente en colectivos ya están presentes. Entonces hay que asumir que cualquier gato sano que llega al refugio pues no ha sido expuesto a esos virus, y lo ideal sería vacunarlo y tenerlo en cuarentena antes de reintroducirlo y en las jaulas donde estén los otros animales. Como ven aquí abajo tenemos un par de imágenes de un gato que tiene pues la sintomatología típica de una rinotraqueitis. Como ven tiene los ojos cerrados, ese animal tiene una queratoconjuntivitis y aparte una mucosidad ahí mucopurulenta, muy viscosa, que le cuesta trabajo eliminar por las fosas nasales. Ahí lo que está afectado obviamente es todas las vías respiratorias superiores, no solo la tráquea, sino toda la cavidad nasal. Los virus atacan a lo que es el epitelio de las mucosas, y aparte pues se produce una infección secundaria por bacterias y una inflamación mucopurulenta como ahí tienen. El tratamiento básicamente va a radicar, como digo, se puede hacer poco contra el virus, y básicamente lo que hay que hacer es prevenir que se produzcan infecciones secundarias por bacterias. Hay que administrar antibióticos. Lo ideal sería administrar aquellos que se secretan en las vías aéreas, es decir, que son bastante liposolubles y pueden atravesar bien las membranas. Ahí les pongo el ejemplo de la enrofloxacina. Este sería un buen antimicrobiano de uso para la rinotraqueitis. Y al lado les pongo el Sinulox, que en realidad es amoxicilina. Si bien la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, tiene la peculiaridad de que no llega bien, no atraviesa bien las membranas. Entonces, en este caso, pues sería mejor inclinarse por uno que sea más liposoluble que las beta-lactámicos, como la amoxicilina, para tratar este tipo de infecciones. Como ven ahí, la queratoconjuntivitis también hay que tratarla con un colirio. Ahí tienen el oftalmotrin, que en realidad me parece que lleva una gentamicina. La gentamicina es un antibiótico de amplio espectro también, del grupo de los aminoglucósidos, y ahí pues ahí tópicamente
en el ojo, pues iría bastante bien. También podemos usar colirios a base de tetaciclinas, porque muchas veces esas queratonconjuntivitis se complican con clamidias, y para las clamidias pues las tetaciclinas es el tratamiento indicado. Tenemos una solución glucosalina. Básicamente eso lo he incluido ahí para recordarles que el animal hay que rehidratarlo bien para que se produzca y pueda favorecer la expulsión de todas esas mucosidades viscosas que se están produciendo. El animal tiene que estar bien hidratado, y eso obviamente hablábamos en la presentación anterior que se pueden usar expectorantes, como la guafenesina, y también mucolíticos como la N-acetilcisteína, para ayudar al animal a expulsar todas esas secreciones. De todas maneras, como se pueden hacer una idea, el tratamiento sintomático, es decir, estar periódicamente quitando y ayudando a ese animal a expulsar todas esas secreciones que se quedan ahí pegadas en torno a la nariz, pues es básico. Como digo, los cuidados intensivos son básicos, y en este gato también les pongo que el calicivirus, que es parte del complejo de la rinotraqueitis, normalmente a veces produce úlceras de la lengua, como tienen en este gato. Y eso es una de las causas corrientes por los que los gatos tampoco van a querer comer. Entonces, el tema de la anorexia, junto con la fiebre, también hay que tratarlo. Hay que ayudarle a ese animal a restaurarle el apetito. Incluso saben que si está más de 2 días sin comer, pues había que administrarle comida forzosa, o por una vía que no sea la oral. Y es importante, si normalmente, ayudarle para recuperar el apetito, y que se sienta el animal mejor. Se ha visto que los AINES, como por ejemplo el ácido tolfenámico, le ayuda a bajar la fiebre y a recuperar el apetito, y que el animal se sienta mejor, y pues que en general pueda recuperarse antes. Hablando de otra enfermedad ya de tipo alérgico, vamos a hablar del EPOC en el caballo, de la bronquitis crónica en el perro y del asma en el gato. Aquí les pongo unas imágenes de, como ven, un caballo que tiene los hollares dilatados, y ahí se observa también en la imagen superior derecha que ese músculo oblicuo del abdomen está como hipertrofiado. Eso ocurre cuando el animal ha tenido un curso ya crónico, ¿eh? en que necesita ayudarse de la contracción de los músculos abdominales para expirar y expulsar el aire de los pulmones. Entonces ahí se ha hipertrofiado ese músculo, que sería una indicación de que el problema es crónico. Como ven en las imágenes de abajo, les pongo unas figuras donde se observan todas las ramificaciones del tracto respiratorio. En el EPOC y en general en todas las inflamaciones de tipo alérgico, el problema radica a nivel de los bronquiolos, que como ven ahí pues tienen 16 segmentaciones en la parte no respiratoria y 24 ramificaciones a nivel de la parte respiratoria de los bronquiolos. Para llegar a esa zona donde está la inflamación, si vamos a administrar cualquier cosa por vía aérea, vean que el tamaño de esas partículas con las que va el fármaco, pues tiene que ser como máximo 5 micrómetros de diámetro. Es decir, que si tienen un tamaño mayor de 10 micrómetros, vean que se van a quedar a nivel de los bronquios, y por tanto pues no van a poder llegar a donde nos interesa, que es a nivel de los bronquiolos. De eso vamos a hablar un poquito a continuación. Aquí tenemos dos figuras. En la de la parte de la izquierda se ve lo que sería una imagen de un bronquiolo normal. Vean que el epitelio es de tipo cuboidal en esa mucosa.
Las paredes en realidad son muy delgaditas, apenas se observa que existe la fibra muscular lisa en torno a ese bronquiolo. Y en la imagen de la derecha pues ven un bronquiolo de un caballo que ha tenido una historia de disnea recurrente, y padece de un EPOC, que en inglés se denomina como Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Ahí lo que observan es que en ese bronquiolo, por lo pronto, está ocupado por una mucosidad bastante viscosa, y se ha producido un cambio en ese epitelio. Ahora aparecen células de Goblet, que son células que producen una secreción viscosa, mucosa, y a ese nivel esas células no tienen que existir porque no existe ya un epitelio pseudoestratificado con cilios que favorezcan la expulsión de ese tipo de secreciones. Entonces, por eso se dice que se ha ocurrido una metaplasia del epitelio, es decir, ha habido un cambio estructural y células que no debían de existir ahí, pues ahora aparecen. Obviamente, a ese nivel de los bronquiolos, el caballo, la única forma que va a poder expulsar ese tipo de secreciones es con toses. Y eso pues es uno de los síntomas que vamos a notar en los caballos. Para la terapia lo ideal, vamos a hablar de lo que es la aerosolización. Como ven, por aerosol lo que se entiende es una mezcla de partículas sólidas o líquidas que van suspendidas en un gas. El tamaño de las partículas puede ir desde 0,002 micras hasta 100 micras, pero vean que si quisiéramos llegar hasta el alveolo, tendría que ser una partícula de menor de una micra, y en este caso a nosotros lo que nos interesa es que llegue a nivel de los bronquiolos, es decir, que tengan un tamaño de 5 o menos micrómetros de diámetro. En estas figuras tenemos representado lo que sería el dispositivo de aerosolización, y como ven en personas pues podemos sincronizar la inspiración directamente con la entrada del aerosol a la boca. Sin embargo, en animales, como se pueden imaginar, tú no le puedes pedir que inspire a la vez que el aerosol va a entrar. Por tanto, pues entre el dispositivo de aerosolización y el animal, pues va a haber lo que sería una especie de cilindro o lo que se llama un espaciador y una máscara. Como ven ahí en la figura de 27.5, pues el aerosol consta de partículas de distinto tamaño. Las más grandes, pues obviamente se van a quedar en las paredes de ese cilindro y lo que sería la parte superior del tracto respiratorio, en la cavidad nasal, en la tráquea, y las partes más pequeñas son las que van a poder acceder hasta los bronquiolos, que es donde nos interesa que llegue el fármaco. Como ven, la ventaja que tiene el administrar el fármaco por vía inhalada es que, por una parte, la concentración del fármaco que va a llegar al tejido blanco o diana, que en este caso son los bronquios, pues va a ser mucho mayor, con lo que la dosis que tenemos que administrar, si la diésemos por vía parenteral, va a ser mucho menor. Y como ven en la imagen de la izquierda, pues al no administrarla por vía parenteral, pues también nos estamos evitando el paso directo o por primera vez por el hígado, que como saben pues es el órgano que metaboliza prácticamente casi todos los fármacos que administramos al cuerpo. Entonces pues nos evitamos el efecto de primer paso que existe por el hígado cuando estamos haciendo la terapia por vía inhalada. Aquí tenemos una imagen. Como ven, en ese caballo tenemos la máscara, el espaciador que está entre la máscara y el dispositivo de aerosolización. Y como ven en la imagen de la derecha, se administró propionato de fluticasona, que es un corticoide y que está indicado para el EPOC del caballo, y este corticoide se marcó radioactivamente
para después hacer una radiografía y ver dónde había ido el fármaco. Como ven, pues el fármaco se quedó en mayor cantidad en lo que sería cerca de los hollares. Obviamente ahí estarían las partículas más grandes del aerosol, pero había gran parte del fármaco que llegó a la parte más profunda de los bronquiolos, que como ven ahí está distribuido en coloración amarilla y verde. Entonces, pues esa sería en realidad una buena eh, formulación para este caso de este producto que administraron por vía inhalatoria. Aquí tenemos básicamente las mismas dispositivos, en este caso para un animal pequeño, ahí tenemos un gato. Aquí tenemos imágenes de prácticas, también les he puesto un vídeo que básicamente muestra cómo se hace esto en la práctica diaria. Y hablando un poquito de qué es lo que ocurre en los procesos o las inflamaciones alérgicas, como ven es una broncopatía, se afectan los bronquiolos. Y si tuviéramos que resumir de forma lo más breve posible qué es lo que está ocurriendo en una inflamación de tipo alérgico, podríamos decir que existe una broncoconstricción, es decir, que existe un espasmo de esas vías aéreas, lo que reduce el tamaño de la luz por donde tiene que pasar el aire. Existe una inflamación de esas paredes de los bronquiolos, como ven ahí en esa imagen, están aumentados de grosor las paredes del bronquiolo, y aparte existe un aumento de secreciones de tipo viscosas que es muy difícil de expulsar en el interior de la luz de esos bronquiolos. Por otra parte, se produce lo que tienen ahí, que es aparte del exceso de secreción mucosa por la inflamación que existe, esas paredes son hiperreactivas, es decir, que cualquier estímulo que llegue puede ahí mismo desencadenar la sintomatología en un animal que estuviese en reposo. En las imágenes de la derecha ven lo que sería un bronquiolo normal, en estado relajado, en la parte superior, y en la parte inferior vean una persona que tiene un bronquiolo con un problema de asma. Vean que se ha engrosado las paredes de ese bronquiolo y existe aparte esa mucosidad en la luz de esos bronquiolos que es muy difícil de expulsar a ese nivel tan profundo. Ya vamos a hablar un poquito de cuál sería la terapia, tanto de ya se trate bien de un caballo con EPOC, o se trate un perro con una bronquitis crónica, o un gato con un problema de asma. Como ven, la patogenia y el tratamiento es similar en todos ellos, ya sea un caballo con EPOC o un gato con asma. Hay un exceso de secreciones catarrales, es decir, de secreción de moco, que es difícil de expulsar. Y en los perros el historial típico es que han tenido toses por más de 2 meses. La terapia va a ser, lo ideal sería eliminar cuál es el agente causal, normalmente eso se desconoce para el caso de las alergias, y entonces pues en vez de lo que sería curar el problema, que en realidad requeriría de saber cuál es la causa, pues vamos a controlarlo con fármacos. Lo ideal, como ven ahí, si es un perro, es al menos, decimos que controlamos la enfermedad cuando reducimos la incidencia de toses en el 75%. Como ven, la mayoría de los animales pues van a responder bien a la prednisolona, a menos que no haya otra complicación, y la dosis que se da es de 1 miligramo por kilo 2 veces al día durante la primera semana, y después, como igual que con todos los corticoides, una vez se controle la sintomatología, pues se baja la dosis al mínimo que mantenga a raya la enfermedad. En este caso hemos dicho que pues el animal le haya reducido las toses al menos al 75%. La prednisolona de por sí ya va a ser antiinflamatorio,
y va a disminuir la inflamación de esos bronquiolos. Y como ven, también se puede alentar que el animal elimine esas secreciones, que normalmente es una tos productiva, administrando pues expectorantes, mucoterapia y lo que sería fisioterapia, que es decir, dar golpecitos en el pecho para que remover esas secreciones que están adheridas a los bronquios. Ahí les pongo la pregunta si daríamos antitusivos, es decir, daríamos cosas para cortar la tos. En este caso, a diferencia de lo que era la tos de las perreras, pues no estaría indicado dar antitusivos porque es una tos productiva y es el único mecanismo que tiene el animal de expulsar esas secreciones a esos niveles tan profundos de las vías aéreas. Existen autores que dicen que la bordetela bronquicéstica y el virus de la parainfluencia, que son los dos agentes que están implicados en las tos de las perreras, pueden también estar implicados en la bronquitis crónica del perro. Y por tanto, pues vacunar pues puede quizás prevenir este tipo de problemas en animales, pero de todas maneras eso no está demostrado. Como ven, a la hora de hablar de antibióticos, pues estarían indicados si existe una infección secundaria. Cuando sabemos que hay una infección secundaria, si hiciéramos un lavado traqueobronquial y hiciéramos un cultivo de los microorganismos que ahí están presentes, si se aislase un solo microorganismo de ese lavado traqueobronquial con crecimiento masivo, entonces pues sí estaría justificado aplicar antibióticos. Si por contra aislamos que hay muchos organismos distintos, normalmente es una colonización, pero no implica infección de esas vías aéreas. Hay autores, como ven ahí, que recomiendan el uso de antibióticos de forma rutinaria, aunque, como digo, la mayoría de las veces, si no está complicada la bronquitis crónica, pues no es necesario usar antibióticos. Como ver, el diagnóstico diferencial en la parte de abajo es muy amplio. Neumonías normalmente va acompañada con un deterioro mucho más de la salud del animal, hay fiebre, no quiere comer, puede haber deshidratación y el animal pues está mucho más grave. Bronquiectasis cuando el problema ya ha sido crónico. Cardiopatías, acuérdense que la insuficiencia cardíaca del perro cursa con una sintomatología muy parecida, es decir, disnea y toses en el perro, que es básicamente lo que vamos a ver aquí. Puede haber otros problemas, quizás más raros, como sería cuerpos extraños, parásitos, la tos de las perreras, que como ven están implicados distintos virus, está el de la parainfluenza, el adenovirus, posiblemente la bordetela, y normalmente es autolimitante. Si pasamos a hablar ya del tratamiento del asma en los gatos, pues va a depender de la gravedad de la sintomatología en ese animal. Si el animal no tiene ataques que no son diarios, es decir, de forma intermitente, pues ahí no hay gran inflamación en esas vías aéreas y pues simplemente se indica aplicar un broncodilatador como el salbutamol de forma inhalada o la terbutalina por vía subcutánea o intramuscular a efecto cuando el animal pues tenga un ataque. Si las toses y lo que serían los ataques paroxísticos, es decir, de forma improvisada súbita, son casi diarios, pues ahí ya si hay mayor inflamación de esos bronquiolos y se recomienda administrar un corticoide, en este caso la fluticasona, 2 veces al día. Y también podemos recurrir al salbutamol a dosis efecto cuando existe una crisis. Si las toses son diarias con repercusión de la calidad de vida, pues ahí ya hay que ser un poquito más agresivo. Se aplica el Flovent, que es la fluticasona, 2 veces al día, igual que decíamos anteriormente, y adicionalmente se añade la prednisolona, 1 miligramo por kilo, 2 veces al día por 5 días, y después se baja a 1 vez al día. Como ven, también se aplica el salbutamol a dosis efecto para crisis.
y se dice que la alergia ya es severa cuando el animal tiene sintomatología en estado de reposo. Y ahí pues ya somos todavía un poquito más agresivos con la terapia. Empezamos dando 2 miligramos por kilo de desametasona por vía intravenosa. Se añade el albuterol y el oxígeno, ¿eh? Esto sería obviamente para tratamiento en el hospital, ¿eh? Y cuando lo remitimos el animal a la casa, pues se sigue con la fluticasona, el Flovent 2 veces al día, el salbutemol a dosis efecto y la prednisolona 1 miligramo por kilo 2 veces al día. Antes de que saliera el tratamiento inhalado, el tratamiento tradicional de toda la vida hasta que llegó la vía inhalatoria, pues siempre ha sido el de la prednisolona a 1 o 2 miligramos por kilo 2 veces al día, durante 10 a 14 días, y después pues se bajaba la dosis paulatinamente para controlar la sintomatología en el animal. Como ven, abajo les pongo en amarillo que si no existe respuesta a los 4 o 5 días, hay que reconsiderar el diagnóstico e introducir una fluoroquinolona como la enrofloxacina, porque probablemente pues haya una complicación por, en este caso, micoplasmas. El 25 de los gatos que tienen asma pues padecen también de infección secundaria con micoplasma, y ahí pues sí hay que introducir un antimicrobiano como la enrofloxacina. Aquí tienen una tabla que básicamente dice lo mismo en inglés, el protocolo sugerido para gatos con crisis asmáticas. Como ven, lo dividen en sintomatología leve, de leve a moderada, severa y muy severa. Si tuviésemos un gato que se nos está básicamente asfixiando, imagínense que tiene un ataque de asma y se le empiezan a poner las mucosas de la conjuntiva cianótica, pues ahí tendríamos que actuar muy rápidamente. La forma de hacerlo pues sería recurrir a la adrenalina, que como saben es un broncodilatador, es un agonista de los receptores no solo de los alfa, sino de los beta 1 y 2. Podemos recurrir también a la atropina. Esto obviamente hay que hacerlo por vía inyectable. Si el animal pues no podemos cogerle una vía venosa, pues se le administra por vía intramuscular, y si no pues por vía subcutánea, por ese orden de prioridad. Los de acción rápida, no tan rápida como los anteriores, serían la metilprednisolona, la desametasona, la terbutalina y la aminofilina, que como se acuerdan es lo mismo que la teofilina. Para esto pues es bueno enseñar a los dueños a administrar estos fármacos por vía subcutánea e intramuscular, y se les recomienda tener en la casa uno de ellos, como por ejemplo la terbutalina, que en casos de que haya un ataque pues podría salvar la vida al animal. Como ven ahí, al administrar la terbutalina, a los pocos segundos, si se ha hecho por vía intravenosa, se va a bajar la frecuencia respiratoria a la mitad, que es lo que nos interesa. Por último, aquí en esta diapositiva les muestro cuáles son los fármacos que están comercializados para el EPOC del caballo por vía inhalatoria. Tenemos el primero de arriba, es un glucocorticoesteroide, que es la fluticasona. Como ven, pues ahí viene que hay que administrarlo. Se comprime el inhalador de 7 a 8 veces, 1 o 2 veces al día, durante un periodo de 2 a 3 semanas. Y ese es pues el que estaría indicado porque es el único de todos los que tenemos ahí, aparte del cromoglicato de sodio, que van a cortar la inflamación de esos bronquiolos. Tenemos también dos beta agonistas, que son el salmeterol, que es de larga duración, y a continuación tenemos el Ventolin, que es el salbutamol, que es de corta duración. Y abajo de todo tienen el cromoglicato de sódico, que como ven es un estabilizador de los mastocitos. Acuérdense que los mastocitos
pues está muy presente en todas las paredes de las vías aéreas y cuando se estimulan pues liberan la histamina, que es un mediador químico de la inflamación de tipo alérgico.